Bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. El título 42 llega a su fin y abre un futuro incierto para todos los migrantes que piden asilo en Estados Unidos. Esta controvertida medida, procedente de una ley de salud pública de los años 40, permitía que los migrantes fueran devueltos en caliente y se les negara el derecho a solicitar asilo. Ahora la administración del presidente Joe Biden ha puesto en marcha una serie de nuevas políticas de represión de los cruces ilegales. Por ejemplo, las autoridades rechazarán a cualquier persona que solicite asilo que no haya buscado primero protección en un país por el que haya viajado. Una medida basada en una política del expresidente Donald Trump y que varios grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado. Pero este viernes el mundo también tiene puesta la mirada en Turquía. Aquí les mostramos los millones de votos emitidos en el extranjero que ya han llegado a la capital, Ankara, con motivo de las elecciones presidenciales. Y es que este domingo los ciudadanos acudirán a las urnas en unos comicios históricos, ya que decidirán si el presidente Recep Tayyip Erdoğan continuará liderando el país tras 20 años en el poder. En Europa, Rusia ha desmentido que Ucrania esté realizando grandes avances en el sur y en el este. Es más, el líder del grupo Wagner, descontento con el Ministerio de Defensa ruso, afirma que aún controla el 95% de la ciudad de Bakhmut. Y este fin de semana, el continente le rendirá homenaje a Ucrania durante la final del Festival de Eurovisión. Este sábado, 11 artistas ucranianos actuarán en Liverpool durante el evento, entre ellos el último ganador del preciado micrófono de cristal, Kalush Orchestra. Vamos con los titulares. Tensión en la frontera entre Estados Unidos y México por el fin del título 42. Esto ha provocado una afluencia masiva de migrantes y desatado una guerra política en Washington. Rusia intensifica los bombardeos sobre Zaporizhia, al tiempo que desmiente los rumores sobre avances de las tropas ucranianas en varios puntos del frente. Israel y los militantes de Gaza entran en el cuarto día de ataques transfronterizos. Se registra una víctima mortal en Israel y 30 en el enclave palestino. España empleará 2.200 millones de euros para combatir la peor sequía sufrida en décadas. Miles de migrantes agolpados a un lado de la frontera entre México y Estados Unidos y del otro, miles de militares y miembros de las fuerzas del orden. Este jueves por la noche expiró el controvertido Título 42, la norma impuesta durante la COVID por Donald Trump que permitía deportar de forma inmediata a los migrantes que entraban en el país de forma irregular. Eso ha provocado una afluencia masiva de personas atraídas por el rumor de que la frontera estaba abierta, con el miedo de que eso genere situaciones de caos. I want to be very clear. Our borders are not open. People who cross our border unlawfully and without a legal basis to remain will be promptly processed and removed. El gobierno estadounidense trata de compensar el final del Título 42 con nuevas medidas que restringen el acceso a los solicitantes de asilo. Por ejemplo, serán rechazados los que crucen de forma irregular la frontera y no hayan pedido protección en un tercer país en su travesía hacia Estados Unidos. Los republicanos acusan a la administración Biden de convertir la frontera en un coladero. El jueves aprobaron un amplio proyecto de ley para ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México e imponer nuevas restricciones. Sonido de sirenas antiaéreas en Zaporizhia. Según las autoridades ucranianas, las tropas rusas atacaron la región 70 veces en las últimas 24 horas. Al menos 8 personas resultaron heridas tras intensos bombardeos contra edificios residenciales. Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso ha salido a la palestra para desmentir los rumores de que las tropas ucranianas han logrado avances en varios puntos del frente. En un comunicado, el general Igor Konashenkov aseguró que la situación en el este y el sur de Ucrania está bajo control. Negó que hubiera ninguna operación en curso en Kharkov y afirmó que las fuerzas rusas han repelido varios ataques ucranianos en dirección de Donetsk. Pese a las continuas informaciones sobre ataques y sabotajes contra infraestructuras en Rusia y en los territorios ocupados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró este jueves que aún necesita más tiempo para lanzar la contraofensiva. Entre tanto, los cimientos de la neutralidad de Suiza empiezan a resquebrajarse. La Comisión de Política de Seguridad del Consejo Suizo ha despejado el camino para la exportación de armas. Mientras tanto, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha prometido a Estados Unidos que investigará las acusaciones que apuntan a que su país suministró armas a Rusia.
Esas acusaciones fueron formuladas por el embajador estadounidense en Pretoria, quien acusó al país africano de aportar armas a Moscú pese a su declarada neutralidad en el conflicto. El gobierno británico abre una nueva puerta respecto a la ayuda de Occidente a Ucrania, la de entregarle misiles de largo alcance, después de enumerar las consecuencias de la invasión rusa para el pueblo ucraniano y para toda Europa. El ministro de Defensa, Ben Wallace, lo anunciaba este jueves en la Cámara de los Comunes. Today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. Storm Shadow is a long-range, conventional-only precision strike capability. The donation of these weapon systems gives Ukraine the best chance to defend themselves against Russia's continued brutality, especially the deliberate targeting of Ukrainian civilian infrastructure, which is against international law. Ukraine has a right to be able to defend itself against this. El Kremlin considera esta decisión una escalada que, según el portavoz del presidente Putin, tendrá una respuesta militar adecuada. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне. Desarrollados conjuntamente por el Reino Unido y Francia, los Storm Shadow tienen un alcance de 250 kilómetros. Wallace ha destacado que no juegan en la misma liga que misiles rusos que superan los 2.000 kilómetros. En Occidente, la guerra de Ucrania se percibe como agresiva, invasiva y acompañada de crímenes contra la humanidad. Y al principio, algunos rusos compartían abiertamente sentimientos similares. Las protestas contra la guerra en Rusia fueron relativamente destacadas en los primeros meses tras el inicio de la invasión, pero fueron sofocadas con bastante rapidez. Una proporción significativa de ciudadanos considera que lo que ocurre es una guerra justa contra el Occidente colectivo. The Soviet Union era played a huge role in unteaching people how to think for themselves and be critical. They didn't have time to learn how to be critical thinkers, how to be independent thinkers. They did not have time to realize that you can question those in power, and that's normal. Según los expertos con los que habló Euronews, es posible que en realidad muchos rusos no hayan caído de lleno en la propaganda y de hecho no apoyen la guerra, sino que simplemente teman expresar su postura y sus sentimientos amedrentados por la represión y las persecuciones. Конечно, современная пропаганда в России во многом более эффективна, чем советская пропаганда, потому что, во-первых, она учитывает, что люди могут получать информацию из разных источников, и она старается представлять картину не такой, какой обязательно было бы выгодно властям, но такой, какая картина нравится самим гражданам. Pero no es solo el miedo lo que impide a los ciudadanos rusos expresarse abiertamente contra la guerra, acostumbrados por la propaganda a considerar a su país como el más pacífico del mundo. Dos graves decepciones en poco tiempo. Primero la del régimen soviético y después la que se llamó democracia en Rusia en los años 90 han conformado el persistente escepticismo o apoliticismo de los ciudadanos rusos. Ситуация, видимо, выглядит так, что значительная часть граждан, большинство или нет, трудно сказать, но значительная часть граждан не хочет войны, но в то же время их не настолько волнует эта война, чтобы они активно выступили против нее. Israel y los militantes de Gaza entran en el cuarto día de la peor escalada de violencia en meses, lo que ha dejado ya 30 muertos en el enclave palestino, de los cuales al menos 10 son civiles. En Israel, un hombre murió cuando un cohete disparado desde Gaza alcanzó un edificio en la ciudad de Rehovot, en el centro de Israel. La ONU ha calificado estos acontecimientos de inaceptables. What we want to see is a halt to the fighting. We are concerned about deeply concerned and condemn all the civilian deaths that we're seeing, and it's important for all the parties involved to respect international law. Israel afirma haber matado a 2 máximos dirigentes de la Yihad Islámica Palestina,
Ali Ghali y Ahmed Abu Daka, y al menos a otros 9 milicianos. El grupo ha declarado que solo cesará el fuego si Israel accede a poner fin a los asesinatos selectivos de sus combatientes. Golpe de teatro en las presidenciales turcas que se celebran este domingo. La retirada de un candidato de la oposición puede aventajar al líder opositor Kılıçdaroğlu. Según las encuestas, Muharrem İnce tenía alrededor de un 2% de intención de votos. El abandono de Ince se produce después de difundirse que ha sido supuestamente víctima de un intento de chantaje con un vídeo de contenido sexual. Ince negó este jueves en rueda de prensa la existencia de ese supuesto vídeo sexual y negó también los rumores de que Erdogan le haya pagado para que concurriera a las elecciones y debilitara a la oposición. Según los sondeos, el actual líder de la oposición, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, es favorito en la primera vuelta de los comicios, pero sin obtener la mayoría absoluta, lo que llevaría a una segunda vuelta. Por su parte, Recep Tayyip Erdogan, que lleva 20 años en el poder, ha prometido que doblará el salario de los funcionarios. Los más de 3 millones de turcos que votan en el extranjero ya han terminado de depositar sus votos este martes. Antioquía es famosa por ser una de las ciudades más bellas de Turquía. Desafortunadamente, fue la más afectada en el devastador terremoto de febrero de este año. Euronews Serbia indaga sobre la situación actual con vista a las próximas elecciones. Biz şehirde yaşıyoruz. Çadır kentte değil. Kendi arabam var. Transit. Çadırımıza su girdiği için onun içinde kalıyoruz. Konteyner çıkmasını bekliyoruz. Emina administra una cafetería. Su casa en el casco antiguo de la ciudad resultó menos afectada que otras. Dice que la vida vuelve poco a poco a la normalidad. Para ella, las elecciones no suponen ningún dilema. Devletimin başındaki insan, milletine yararı varsa kibar, en güzel şekilde onu seçeceğim. Çünkü Erdoğan'dan, Tayyip Erdoğan yani bu. Muchos viven en tiendas de campaña o en contenedores proporcionados por el Estado. Algunos compraron las tiendas ellos mismos y viven fuera de los campamentos estatales. Saadet Güven vino de otra ciudad solamente para votar. Başımıza neler geldi. Herkesin evi yıkıldı. Ne yardım var ne bir şey var. Yani kimse gelip sormadı bize. Kılıçdaroğlu'na vereceğim yani. Quienes ayudan a las personas que viven en tiendas de campaña o en contenedores afirman que la brecha es cada vez mayor. Tüm Türkiye'de 21 yıllık iktidarlarında toplumda büyük bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma ne yazık ki hala aşılmadı ve zor bir seçim sürecinden geçiyoruz. El partido gobernante promete nuevas viviendas en un año que tendrán un largo plazo de amortización. La oposición propone que sean gratuitas. Tras las elecciones del domingo se podrá comprobar la influencia de estas promesas en los electores. La justicia pakistaní ha dejado en libertad bajo fianza al ex primer ministro Imran Khan. Esto ha ocurrido después de que el Tribunal Supremo calificara de ilegal su detención a principios de semana, lo que derivó en la peor ola de violencia política en años, con miles de partidarios de Khan protestando en las calles. La puesta en libertad del líder opositor ha sido celebrada por sus seguidores en todo el país. También se han producido algunos enfrentamientos. En principio se trata de una libertad bajo fianza de solo 2 semanas, tras las cuales deberá comparecer de nuevo ante el tribunal por cargos de corrupción. El popular líder opositor fue apresado por la policía el pasado martes, cuando llegaba al Tribunal Supremo para asistir a una vista en una causa abierta contra él. El Tribunal Supremo dictaminó que la policía actuó ilegalmente al detenerle en medio de un procedimiento judicial. España empleará 2.200 millones de euros para combatir la peor sequía sufrida en décadas. En un Consejo de Ministros extraordinario, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un plan de choque para paliar las situaciones más dramáticas y también para construir infraestructuras de aprovechamiento como plantas de achique o de reutilización de aguas urbanas. Lo explicó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Nuestro objetivo es que el volumen de agua que España utiliza de esta fuente no convencional, reutilización de agua, pase del 10% actual
el 10% de las aguas urbanas son reutilizadas, al 20% en el año 2027. El plan contra la sequía, que se ha aprobado 2 semanas antes de las decisivas elecciones municipales y autonómicas españolas, no se ha olvidado de los agricultores y ganaderos muy afectados por la falta de lluvias y altas temperaturas. Estos sectores recibirán casi 800 millones de euros en ayudas directas. Nace en el Reino Unido el primer bebé creado con ADN de 3 personas, con un procedimiento que utiliza tejido de óvulos de mujeres donantes sanas para crear embriones en fecundación in vitro libres de mutaciones dañinas que portan sus madres. Los embriones combinan espermatozoides y óvulos de los padres biológicos con unas estructuras mitocondriales del óvulo de la donante. El bebé resultante tiene ADN de los padres biológicos y una pequeña cantidad de la donante. La Organización Mundial de la Salud desactiva la emergencia internacional por la viruela del mono 10 meses después de declararla. The Emergency Committee for Mpox met and recommended to me that the multi-country outbreak of Mpox no longer represents a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. El director general de la OMS se había reunido previamente con el comité que analizaba la situación cada trimestre. Con origen en África Central y Occidental, la enfermedad viral se había extendido por 111 países, provocando 140 muertes. Elon Musk comunicó que contrató a una directora general para Twitter, no reveló su nombre y declaró que empieza a trabajar en 6 semanas. El multimillonario explicó que él pasará a ser presidente ejecutivo y director de tecnología. Desde que compró Twitter, Musk ha insistido en que no quiere ser el director general de ninguna empresa, luego de que usuarios de Twitter le pidieran renunciar en una encuesta creada por él mismo. Musk tuiteó en diciembre: «Dimitiré como director en cuanto encuentre a alguien lo bastante insensato como para aceptar el puesto». Prohibir el reconocimiento facial en la Unión Europea podría ser pronto una realidad. Esta y otras medidas se han incluido en la primera legislación para regular la inteligencia artificial, que avanza hacia una nueva etapa tras una votación en una comisión del Parlamento Europeo. Las nuevas normas facilitarán que los ciudadanos sepan cuándo interviene una inteligencia artificial y qué datos se utilizan, aumentando así la transparencia. Essentially, what this regulation will mean is that there are more stricter safeguards on how governments in particular use these systems, and also private companies using them in ways that affect us. So what we will see is that, first of all, we will know more about when these systems are used, particularly when used by law enforcement and migration control. Often we don't know whether these systems are used or not. El texto también ha introducido por primera vez medidas para los nuevos chatbots, por ejemplo ChatGPT, que estarán sometidos a requerimientos de transparencia adicionales. Las empresas tendrán que revelar cuándo sus contenidos han sido generados por IA o tendrán que impedir el uso de datos bajo copyright. So transparency is the first step, but it's not the only step. So what we have to also think about is when we're speaking about the development of large-scale AI systems, we're not just speaking about sort of potential flaws or potential biases in the system that make them harmful. We're also talking about massive levels of compute power with an environmental impact. We're speaking about exploitation of labor of people, often in the global south. And we're speaking about various different levels of economic dominance of these large technology companies. El Parlamento Europeo votará el texto definitivo en su sesión de junio. A continuación entrará en fase de negociación entre la Eurocámara y los Estados miembros. El objetivo es que el primer reglamento sobre inteligencia artificial sea una realidad a finales de año. Nicely done. Right. Let the Eurovision Song Contest second semi-final begin! The stage is now set for the grand final of the Eurovision Song Contest in Liverpool on Saturday. Thursday night saw Armenia, Estonia, Belgium, Cyprus, Poland, Slovenia, Austria, Albania, Lithuania and Australia earn their place alongside the 10 winners of the first semi-final.
Absolutely loved it. Everyone did a great job, but Australia, obviously close to my heart, so they did a fantastic job. The 20 acts which have qualified in the semi-finals will also be joined by last year's winners Ukraine and the Big Five. The Big Five are the main funders of the competition: France, UK, Spain, Germany and Italy, who automatically qualify for the final. And the big question is, who is going to win this year's Eurovision Song Contest? Moldova, definitely Moldova. I love the show and I love the music. It's very different. Yeah, my style. I'm definitely cheering for Finland. I think Finland has really good chances of winning. We are supporting Ukraine because we wanted to see Eurovision in Ukraine, because that would mean that the war is over, and that would be amazing. That's the meaning. Con esto llegamos al final de otra edición de Euronews Hoy. Recuerden que si quieren saber más sobre la actualidad internacional, pueden acudir a cualquiera de nuestras plataformas. Les dejamos con imágenes de un sabotaje en un oleoducto de Ecuador. Un desastre ambiental que ha contaminado más de 10 kilómetros en la zona. Muchas gracias por vernos. Volveremos el lunes con más noticias. No se puede transitar una parroquia sin Río Conejo. Trabajo. Ahí que tenga listo el plástico. Respeto, no, lo que pasa es que para allá de allá.